Bienvenidos chicos, es más que un gusto encontrarlos en esta nueva sesión. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el colegio Genes, tu mejor opción. Esta es una clase para quinto de secundaria y en esta sesión vamos a abordar el tema de equivalencias notables. ¿Qué son las equivalencias? En forma general podemos decir que hablamos de cosas que se van a expresar de diferente manera, pero que sin embargo van a representar lo mismo, como lo puedes ver en la imagen. Ambas circunferencias tienen el mismo lado, se podría decir de esta manera, subrayado de melón, ¿no? Tienen las mismas, tienen los mismos contenidos. Sin embargo, la forma en que se expresa ese mismo contenido es diferente. Mientras que al lado izquierdo voy a tener 2/6, al lado derecho voy a tener 1/3. A simple vista vemos que las porciones, ¿no? Si fuera una torta, que quedan son las mismas. Sin embargo, la manera en que se representan es diferente. Por lo cual, las equivalencias notables en lógica van a también tener que ver con eso, con fórmulas moleculares, que van a ser equivalentes a otras fórmulas moleculares, pero que van a servir para simplificar, ¿no?, grandes esquemas o tal vez fórmulas lógicas. Ahora, en el caso de las equivalencias notables, al igual que en el ejemplo anterior, igual son fórmulas que pueden ser reemplazadas por otras fórmulas. ¿Por qué? Porque el contenido, que en este caso vendría a ser la matriz principal, viene a ser lo mismo. Sin más, chicos, vamos con el tema en sí. Comenzamos entonces con lo referente a la definición y también a la justificación. Así vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, definición. Como lo dije, las equivalencias notables son leyes o tal vez principios que nos van a ayudar a simplificar las fórmulas o esquemas moleculares, ya que algunas veces son muy extensos. ¿Qué hacemos para ello? Utilizamos ciertos principios que nos ayudan a reducir esa fórmula. De tal manera que tenemos un primer ejemplo, en donde dice negación de P, disyunción de Q. Ojo, ese es un solo bloque. Me dicen que eso es equivalente a negación de P, conjunción de negación de Q. Pero las dos fórmulas que usted me ha mencionado son diferentes. Como lo dije hace un momento, se expresan de diferente manera, pero vamos a ver que el contenido es el mismo. Por ello es que ambas fórmulas son equivalentes. En el caso de negación de P, disyunción de Q, es la primera fórmula, que va a venir a ser equivalente con negación de P, conjunción de negación de Q. Ese término que tienen ahí es el de la equivalencia, el término de la bicondicional dentro de la simbología de Peano y de Russell. ¿Ya, chicos? Al costado, la justificación, es decir, la sustentación o la demostración de por qué ambas fórmulas son equivalentes, viene a continuación. Para esto, ustedes van a utilizar sus conocimientos del tema pasado, que vendría a ser tablas de verdad. Dentro de las tablas de verdad, recuerden, lo más importante es hallar la matriz principal, porque esta va a determinar la validez o invalidez de un esquema en general. Ahora, en el caso de equivalencias es fundamental porque nos ayudan a demostrar que efectivamente ambas fórmulas son equivalentes, es decir, que negación de P, disyunción de Q, es equivalente a negación de P, conjunción de negación de Q, a pesar de expresarse de una manera diferente. Así tenemos en primer lugar tabla de verdad de negación de P, disyunción de Q. Antes de empezar a operar, recuerden ustedes, deben de ver las variables. Son solamente dos variables, por lo cual los valores se encuentran aquí. En P, verdadero, verdadero, falso, falso. En Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, cuando desarrollamos la tabla, recuerden, la negación que está afuera se va a aplicar al finalizar toda nuestra operación. ¿Sobre quién? Sobre la disyunción, no sobre P y sobre Q, sino sobre la disyunción. Empezamos entonces. Dice P, que equivale a verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. En el caso de la disyunción, recuerden que el único caso en donde es falsa es cuando el antecedente es falso y el consecuente es falso. Pero recuerden también que hay una negación, por lo cual todo el esquema se va a tener que negar. En el primer caso, verdadero, verdadero. Si es una disyunción, eso será verdadero. Verdadero, falso, eso será verdadero. Falso, verdadero será verdadero. Falso, falso es el único caso en el que es falso. Pero como he invertido los valores, ya que es una negación, me quedaría como está aquí. Falso, falso, falso,
verdadero. ¿Por qué he invertido los valores? Ya que hay una negación. En el caso de su equivalente, tenemos negación de P, conjunción de negación de Q. Aquí vamos a operar primero lo que está dentro de los paréntesis. Falta un paréntesis ahí, disculpen, antes de la P. Y en el caso de P, este va a valer falso, falso, verdadero, verdadero. En el caso de la Q, como está negada, vale falso, verdadero, falso, verdadero. Su equivalente es negación de P, conjunción, negación de Q. El paréntesis que falta podría ser omitido, es más, podría cambiarse o quitarse el paréntesis que está al final de Q. Pero en este caso los paréntesis no afectan absolutamente nada nuestra operación, por lo cual quedaría negación de P, conjunción de negación de Q. El otro paréntesis que está detrás de Q, ese no debería de ir. No es que hay que ponerle otro, sino que más bien hay que quitarle el que está al final. Bien chicos, pero los paréntesis aquí no son relevantes, al menos aquí no. En el caso de la negación de P, recuerden, como está negada sería falso, falso, verdadero, verdadero. En el caso de Q, como está negada, sería falso, verdadero, falso, verdadero. Conjunción, único caso en el que es verdadero solo cuando ambos valores son verdaderos. Primer caso, falso, falso, por lo cual es falso. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Por último, verdadero, verdadero, verdadero. Y, oh, qué casualidad, la fórmula tiene la misma matriz principal que la otra fórmula, es decir, que negación de P, disyunción de Q. Eso quiere decir que efectivamente son equivalentes. La mayoría dice que las equivalencias son tautológicas, pero en este caso nos muestra lo contrario, ya que hay una combinación entre falsedad y entre verdad. Por ello es que no se podría afirmar lo anterior a cabalidad. Pasemos entonces, chicos, ahora a ver lo referente a lo que vendrían a ser principios clásicos y equivalencias generales. En el caso de los principios clásicos, estos fueron desarrollados por Aristóteles, es decir, en la antigüedad. Incluso los mismos estoicos y todos los antiguos y los medievales trabajaban con lo que vendrían a ser los principios clásicos. Dentro de los principios clásicos, incluso tu profe de mate también te lo debe haber dicho, está el principio de identidad, que nos dice que una cosa tiene que ser igual a la misma cosa. No es posible que una cosa sea diferente a la misma cosa. Por ejemplo, no es posible que yo sea Lisbeth y a la vez sea, no sea Lisbeth, ¿no? Sería una contradicción. En el caso de la identidad o el principio de identidad se va a expresar mediante una fórmula, y esta fórmula es P, entonces P. Como ustedes pueden ver, se afirma una variable y se concluye la misma variable. En el caso de la bicondicional, vendría a ser otra manera en que se expresa esta fórmula, ¿no? P bicondicional, P, ¿no? Lisbeth es Lisbeth, sí o solo sí es Lisbeth, tiene sentido. Principio de identidad. Nos dice que una cosa es igual a la misma cosa. En el caso del principio de no contradicción, no puede ser una cosa afirmada y negada al mismo tiempo. No es posible que yo sea Lisbeth y no Lisbeth al mismo tiempo. ¿Ya chicos? Ese es el principio de no contradicción. La fórmula, como ustedes pueden verla, es negación de P, conjunción de negación de P. En el caso del tercio excluido, esta nos sirve para, sobre todo, decir que cuando una proposición es afirmada o negada, bueno, solamente queda una de ambas partes, ¿no? Y no otra alternativa. Por ello es que la fórmula es P disyunción de no P, ¿no? O es P o es la otra P, pero aquí sería P disyunción de no P, porque solamente una puede ser la elegida. Esa se llama principio del tercio excluido. En el caso de los principios más clásicos dentro de las equivalencias, las tenemos al lado derecho, ¿no? Estas formulaciones son más contemporáneas que los principios clásicos que vienen desde la antigüedad. Así vamos a tener lo siguiente, hay varios principios, varias fórmulas, así como en matemática ustedes utilizan fórmulas para reducir los enunciados que se les dan de una forma bastante abstracta, dentro de la lógica también utilizamos lo mismo. Y no es de esperarse, ya que la lógica va de la mano con la matemática. Por ello es que hay un área que se llama lógica matemática, y esto corresponde precisamente a la lógica matemática, igual que los últimos temas que hemos estado viendo. En el caso de la definición de la condicional, chicos, esta nos dice que dentro de su fórmula, si tenemos un antecedente, podemos afirmar, ¿no?, algo que se desprende lógicamente de ella. Las equivalencias de P entonces Q van a ser las siguientes. Negación de P, disyunción de Q. Y también negación de la negación de P,
conjunción de negación de Q. ¿Para qué me sirven todas estas fórmulas? Cuando yo tengo un esquema muy grande, voy a jugar con cada una de esas fórmulas, o al menos primero voy a ver, ¿no?, todo el esquema y darme cuenta de qué me convendría aplicarle a esa fórmula extensa para que se vaya reduciendo y luego quede más simplificada y pueda operar sin ningún problema. En ese caso, ustedes pueden realizar las respectivas tablas de verdad, tanto de la fórmula P entonces Q como de sus equivalencias. Negación de P, disyunción de Q y negación de la negación de P, conjunción de negación de Q. Y se van a dar cuenta de que sale lo mismo. En el caso de la idempotencia, chicos, esta es una fórmula, esta es una equivalencia, un principio, una ley general que solo se aplica cuando mi variable se repite. Es el caso de cuando tengo P disyunción de P o P conjunción de P. De esta manera solo me queda una de ellas, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Si yo digo P disyunción o conjunción de P, queda P, ¿no? Como si yo dijera como ceviche y como ceviche, ¿no? Como ceviche o como ceviche. Es lo mismo, entonces sería un absurdo. Puedo afirmar solamente una de las variables. En el caso de la conmutativa, lo que me dice es que las variables pueden cambiar de orden, pero los operadores no. En este caso, cuando queremos cambiar el orden para de repente transformar mi fórmula molecular en otra ley, como por ejemplo la de Morgan o algo cercano a lo que tengo ahí abajo, puedo utilizar esta ley de idempotencia. Me ayuda bastante a cambiar el sentido de mis variables, ¿no? Si primero iba P, ahora va a ir primero Q y luego P. Es el caso, o se puede aplicar para la conjuntiva, para la disyuntiva, para la bicondicional. En el caso de la doble negación, simplemente es ley de signos, chicos. Negativo con negativo da positivo. Negativo con negativo con negativo da negativo, ¿no? Si le añades un negativo más, da positivo. Si le añades otro negativo más, da negativo, ¿no? Es ley de signos, algo que utilizan también dentro de las matemáticas. En el caso de la ley asociativa, esta puede ser bien descrita con la frase: el orden de los factores no altera el producto. Yo tengo mi esquema o fórmula lógica. Este esquema o fórmula lógica, siempre y cuando ustedes se pueden dar cuenta ahí, los valores sean los mismos en mi operador lógico. Ojo, si se dan cuenta, tanto el operador que une P con Q y el que une o que uniría Q con R tienen que ser los mismos. Tengo ahí dos disyunciones en el primer ejemplo, de la primera fórmula o de la primera equivalencia. De la primera fórmula, ¿no? O principio. Debajo tengo P conjunción de Q, conjunción de R. Posteriormente hay P bicondicional de Q, bicondicional de R. Se dan cuenta que los símbolos son los mismos. Va a haber otra fórmula, va a haber otro principio en donde los símbolos no sean los mismos y vamos a trabajar tal vez invirtiendo valores incluso, ¿no? Con Morgan, o tal vez con la distributiva, etc. Por favor, dentro de la asociativa tenemos que darnos cuenta. La asociativa sirve para qué? Para cambiar, ¿no?, la manera en cómo se agrupan, en este caso, mis variables. Ojo, tiene que ser el mismo operador lógico. La ley es: el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es como cuando tienes tal vez una suma, ¿no? 2 más 5 es igual a 7. O cuando te colocan 5 más 2 es igual a 7. El resultado es el mismo, sin embargo, la posición ha cambiado. ¿Ya, chicos? Ahora, o la manera de agruparse ha cambiado. En el caso de Morgan, dice: invierte operadores lógicos y distribuye negaciones. Sí, perfecto. En el caso de Morgan, chicos, ocurre algo peculiar. En el caso de Morgan, van a encontrar que va a servir sobre todo para aplicar lo que vendría a ser la negación y también para ver lo que es la inversión de los signos. Ustedes pueden dar cuenta de que pasa de derecha a izquierda con signos cambiados, pero no nos adelantemos porque me había olvidado decirles cuáles son las equivalencias dentro de la parte del principio asociativo. En el principio asociativo, las equivalencias van a ser respectivamente P, disyunción de Q, disyunción de R. Cambiando el orden, voy a agrupar ahora Q, disyunción de R. En el caso de la conjuntiva, igual, ¿no? Queda fuera P, conjunción de Q, conjunción de R, ¿no? Posteriormente hago lo mismo con la bicondicional. En el caso de Morgan, como lo dije, sirve sobre todo para cambiar
a los operadores, los inviertes. Si es una conjuntiva pasa a ser una disyuntiva, si es una disyuntiva pasa a ser una conjuntiva y viceversa. Además, no solamente invierte valores, sino también va a distribuir lo que vendría a ser la negación. Vamos a ver entonces lo de Morgan. Las fórmulas son diversas. Puede aparecer como una conjuntiva, puede aparecer como una disyuntiva, puede aparecer como una negación de una conjunción o una negación de una disyunción. En el caso de la conjuntiva, vamos a tener que el valor que va a asumir es negación de P, disyunción de negación de Q. Es equivalente, por supuesto, porque incluso si juegan con los signos, nuevamente, negación de la negación que te da, simplemente P. Dice ahí, negación de la disyunción, vendría a ser conjunción. Negación de la negación en Q sería solamente Q, por lo cual retornas al sentido original que vendría a ser P conjunción de Q. Es interesantísimo, porque gracias a Morgan se pueden simplificar muchos esquemas, ¿no? Nos ayuda a simplificar bastante, ¿no? Sobre todo porque tiene este juego con los signos, ¿no? Que hace que los despejemos o que los pongamos para realizar determinadas maniobras, ¿no? Para ir reduciendo cada vez más nuestras fórmulas. En el caso de Morgan, además de la conjuntiva, sucede lo mismo con la disyunción. En la disyunción, recuerden, el símbolo pasa cambiado, por lo cual sería negación de la negación de P. Ojo, conjunción. Paso de la disyunción a la conjunción de la negación de Q. En el caso de la negación, lo que tengo es que esta negación se va a distribuir tanto para P como para Q. Y también va a invertir el sentido del operador lógico en este caso. Negación fuera del paréntesis. Eso significa que cada uno de los valores que está dentro se va a negar, incluyendo mi operador lógico. Negación para P sería negación de P. Negación para esa conjunción sería una disyunción. Pasa con el símbolo invertido. Negación de esa Q sería negación de Q. Por lo cual quedaría negación de P, disyunción de negación de Q. En el caso de la disyunción pasa lo mismo, ¿no? Ustedes pueden apreciar lo mismo aquí. Hay que quitarle el paréntesis al costado de la negación de Q. En el caso de la distributiva, como lo dice su nombre, distribuye. ¿Qué va a distribuir? Va a distribuir el operador lógico de mayor jerarquía. Así tenemos P, disyunción de Q, conjunción de L. Ojo, nos damos cuenta de que la distributiva tal vez se parece un poco a la asociativa. Sin embargo, la gran diferencia que hay entre una distributiva y entre una asociativa, además de la función que cumplen, es que trabajan con, en el caso de la asociativa, signos iguales, en el caso de la distributiva, signos diferentes. Ojo, la distributiva siempre se trabaja con signos diferentes. Si tengo P disyunción de Q conjunción de R, lo que voy a hacer es distribuir P tanto para Q como para R. Entonces tendría P disyunción, lo distribuyo con su disyunción, P disyunción de Q, P disyunción de R. ¿Cuál es el signo que va a quedar, o el símbolo que va a quedar en el medio? Mi operador lógico de mayor jerarquía siempre es pequeños, el operador que se encuentra dentro de los paréntesis. Por lo cual, tengo nuevamente el mismo ejercicio, pero con una conjuntiva. Tengo que distribuir P conjunción. Entonces me quedaría P conjunción de Q. Al costado, ¿cuál es mi operador de mayor jerarquía? La disyunción. Disyunción, P conjunción, nuevamente, pero de R. Debajo, P, entonces, Q conjunción de R. En este caso que distribuyo P entonces, Q, al costado, conjunción porque es el operador que está dentro de mis paréntesis, y posteriormente coloco P entonces R, que es lo único que faltaba distribuir. Igual hago lo mismo con la última fórmula, ¿no? Que va a tener su equivalencia al costado. En el caso de la absorción, es una de las leyes tal vez un poco más tediosas de aplicar, pero no por ella tan difíciles, ¿no? En el caso de la absorción es muy parecida a la asociativa, pero trabaja con operadores inversos, ¿no? Al igual que la distributiva. En este caso tenemos P, conjunción de P, disyunción de Q, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? P. Es sobre todo que se va a obtener la variable que más se repite dentro de la fórmula, que en este caso sería P y también sería P. Y posteriormente tenemos P, conjunción de Q, negación de P, disyunción de Q, ¿no? Igualmente tenemos las equivalencias. Como lo dije, ustedes pueden comprobar todas estas equivalencias después de hacer las respectivas tablas. Nos interesa ahora aplicar todo lo que hemos aprendido. Y para aplicar lo que hemos aprendido necesitamos ejercicios. Primer ejercicio para aplicar lo aprendido.
Número 1, señale la expresión equivalente de Silvia es psicóloga o abogada. Es psicóloga o abogada, dice aquí. Tenemos primero que formalizar. Siempre hay que formalizar, chicos. Dice aquí, hay un operador lógico que es la O. Silvia es psicóloga o abogada. Es una disyunción de tipo débil, muy fuerte. Podría ser las dos cosas al mismo tiempo. Mi primera variable es Silvia es psicóloga. Es la primera afirmación. Al costado. Disyunción sería la V o abogada. Abogada. Silvia es abogada. Por lo cual sería Q. P disyunción de Q. ¿A qué sería equivalente P disyunción de Q? Por lo que tenemos dentro de nuestra tabla que hemos formulado, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que aquí tenemos que aplicar la definición de la condicional, porque tiene la misma forma. Dice aquí, P disyunción de Q es equivalente a qué? Ojo, que puede ir desde los principios hacia sus equivalencias y desde sus equivalencias hacia los principios. No te hagas ningún problema. Ahora, en el caso de la definición de la condicional, te das cuenta, y ya te diste cuenta, supongo yo, que hay una negación antes de P, entonces me dices, no es totalmente igual, no es idéntico. Efectivamente, no es idéntico, pero vas a ver lo que vamos a hacer al finalizar el reemplazo. Entonces tenemos P, entonces Q, porque sería el equivalente, ¿no? Vamos desde la equivalencia hacia el principio mismo, que también es otra equivalencia. P entonces Q. ¿Qué hacemos para que ahora sí sea igualito? Le colocamos la negación. La negación. Y posteriormente, como eso está negado y como aquí no hay negación, ojo, nosotros tenemos que ponernos a pensar en primera instancia. ¿Por qué le estamos poniendo negación a esta P que no tiene negación? Porque se supone que dentro de su equivalente había una negación en P disyunción de Q. Para que no afecte en absolutamente nada los valores de esa matriz, le tengo que colocar la negación que falta. ¿A quién le coloco la negación que falta? ¿A lo que me han dado? No, pues ahí no le puedo colocar la negación, sino más bien a lo que me van a dar. Le coloco la negación EP y ustedes se van a dar cuenta por tabla de verdad que va a salir lo mismo. Así, recuerden chicos, estamos colocándole una negación en P, cosa que no está dentro del principio general de la definición de la condicional, porque aparece solo como P, entonces Q, porque me faltó la negación en P disyunción de Q. Por eso le he puesto la negación. Ojo que ustedes también pueden aumentar algunas cuestiones. Las fórmulas están ahí, sí, pero hay que conocerlas, hay que estudiarlas para poder aplicarlas y trabajar con ellas, ¿no? Incluso cambiar algunas cositas como lo hemos hecho en este caso. Recuerden, en la fórmula original aparece negada, por lo que para que se cumpla debe negarse el equivalente. Excelente. Vamos entonces con la respuesta. Sería Silvia no es psicóloga, entonces es abogada. Posteriormente, P y Q reemplazamos. Si queremos ver si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Ya me entró la desconfianza. Vamos a ver aquí. P y Q ya tienen los valores, son solamente dos variables. En P, verdadero, verdadero, falso, falso. En Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La disyunción, recuerden, único caso en la que es falsa, cuando tiene antecedente falso y consecuente falso. Para su equivalente negación de P, entonces Q. Negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Para la condicional, único caso en la que es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que sucede en el último caso. Oh, maravilla, sale lo mismo. Sí, efectivamente. Ustedes se dan cuenta de que estas preguntas están en la parte de resolviendo en clase, ¿no? Tanto el ejercicio número 1 como los que vamos a hacer son de lo que vendríamos a hacer en clase. ¿Por qué? Quiero trabajar la parte número 2 de equivalencia, chicos, para poder nivelarnos. Están sencillas las operaciones. Creo que estas operaciones están un poco más complicadas que las equivalencias 2, ¿no? En donde todo es para llevar el lenguaje natural y hallar las equivalencias directas, ¿no? Lo hacen contable en mano. Bien, chicos, sigamos. Ejercicio número 2. Dice, señala la expresión equivalente de es imposible que Karen sea arquitecta e ingeniera. Nuevamente, conectores, es imposible, que es una negación. Y la E, que vendría a ser una conjunción. Me queda P conjunción de Q. Pongo los respectivos paréntesis. Esto es equivalente a ¿qué? Viendo mi tablita, a una de Morgan. ¿A cuál de Morgan? Específicamente a la que tiene la conjunción. Es decir, donde queda negación de P, conjunción de negación de Q. Entonces, ¿qué me queda? Negación de P, conjunción, no, porque se supone que es lo contrario. Dice P conjunción de Q, por lo cual sería
Negación de P, disyunción de negación de Q. Recuerden que el símbolo pasa cambiado. Si tengo P conjunción de Q, negación de P conjunción de Q, entonces el símbolo inverso es la disyunción, por lo cual pasaría como negación de P, disyunción de negación de P. ¿Por qué pasa como negación de P, disyunción de negación de P? Porque estás distribuyendo esa negación. La negación para P, recuerda, negación de P. La negación para la conjunción pasa como una disyunción. La negación para la Q pasa como negación de Q. ¿Ya, chicos? Mi respuesta sería, Karen no es arquitecta o no es ingeniera. Reemplazas P, reemplazas Q, los valores están aquí y te das cuenta de que sale lo mismo. Pasemos ahora con un nuevo ejercicio y dice, hay las expresiones equivalentes. Señala la fórmula equivalente de negación de P, disyunción de Q. Hasta ahora todo ha sido genial porque nos han pedido solamente formalizar y hemos encontrado cada una de las fórmulas de manera directa solo viendo la tablita. Pero ¿qué pasaría si es que me dan una fórmula como esta y no hay ningún equivalente? Eso quiere decir que voy a tener que utilizar más de una fórmula o principio lógico. De esta manera empiezo con el primer principio. Dice, negación de la negación de P, disyunción de P. Creo que aquí le corresponde, ¿no? Nuestro amigo Clip nos ayuda, conmutativa. Primero vamos a aplicarle una conmutativa, ya van a ver por qué. La conmutativa que hacía cambiaba el orden de las variables, ¿ok? Ahora tengo negación de Q, disyunción de negación de P. ¿Con qué finalidad es que he conmutado? Con la finalidad de aplicar otra equivalencia que pueda reducir el esquema. Y en este caso sería una Morgan. ¿Cuál de todas las Morgan, Miss? Precisamente la que tiene la misma fórmula, que vendría a ser negación, en este caso sería de P, disyunción de Q, Miss, pero primero está la Q y luego la P, pero se supone que por conmutativa, la conmutación no cambia nada, ¿no? No altera nada, así que lo dejamos tal y como está. Sería negación de Q, disyunción de negación de P. Ahora, ¿a qué es equivalente ello? Obvio, ¿no? Tenemos que distribuir las negaciones. Distribuyendo las negaciones, recuerden, los ayudo chicos aquí. Si distribuimos las negaciones en Morgan, que es lo fundamental, vamos a tener negación de Q, si es una disyunción y negamos esa disyunción, es conjunción. Sería negación de Q, conjunción, negación con negación para P, se va. Sería solamente P. Entonces me quedaría aquí esta fórmula. Negación de Q, conjunción de P. Mis, pero hay otras formas de resolver ese problema, sí. Pero si ustedes se fijan en las claves que tienen en el libro, tenemos que jugar con ello, ¿no? Y por ello hemos escogido esta salida. Bien, chicos, en la número 2 por Morgan. ¿Qué nos queda entonces? Negación de Q, conjunción de P. Podemos hallar aquí igual las tablas de verdad y vamos a hallar que tienen los mismos esquemas. Igual, falso, verdadero, falso, falso en ambos casos. Tanto para lo que hemos hallado que es negación de Q, conjunción de P, como para negación de la negación de P, disyunción de Q. Ejercicio número 4, chicos. Señale la fórmula equivalente de P conjunción de Q, disyunción de R. Número 1, P conjunción de Q, disyunción de R. Esto es equivalente ¿a qué? A una distributiva. Primero aplico distributiva, chicos. Voy entonces a distribuir el término. ¿Qué término? P conjunción. P conjunción primero de Q y luego P conjunción de R. ¿Cuál es el símbolo que debo de colocar en medio? Recuerden, siempre que está dentro de paréntesis. Ok, ¿por qué he hecho distributiva? Porque ahora yo veo que se puede aplicar una conmutativa. Y ahí quedaría la ecuación. Aplicando la conmutativa sería Q conjunción de P, disyunción de Q, conjunción, disculpen, de P. Entonces tendría que todo ese esquema se puede simplificar en Q conjunción de P, disyunción de Q conjunción de P. En este caso, chicos, he elegido igual esta variante porque ustedes pueden ver que se pueden aplicar otras fórmulas más. Yo sé que son muy capos, pero he elegido esta variante también guiándome del libro. ¿Bien, chicos? Pasemos entonces a lo último, que vendría a ser ya la demostración, ¿no? La respuesta es la que ustedes tienen ahí, ¿no? La demostración, ustedes ven las tablas de verdad que salen los mismos valores. En casa lo pueden volver a repetir. Un último ejercicio pequeño es señalar la expresión equivalente de si Gustavo es educador, entonces es pedagogo. Esto sería P, entonces Q. Esto es equivalente, como yo lo veo, a una definición de la condicional. Es directa, no tengo que buscar nada porque dice la fórmula. Simplemente reemplazo. Dice negación de P, disyunción de Q. Por lo cual he aplicado definición de la condicional y mi respuesta sería negación de P, es decir, no es educador, ¿no?
Gustavo no es educador, ¿qué más? O es pedagogo. Eso sería todo, chicos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Tienen una tarea que corresponde a las páginas correspondientes a equivalencia notable número 1. Está en el libro de ahora, pequeños. Cuídense bastante. Los veo hasta la próxima sesión. Chao, chao, pequeños.